Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal 1807 Catracha por el Mundo. Hoy vamos a tocar un tema que lo he denominado Dios está obrando. Sí, Dios está obrando en tu vida. Tú que te detuviste a ver este mensaje, quiero decirte que no es accidente ni es casualidad. Hay un propósito del que tú estés dedicando minutos de tu tiempo para ver este mensaje. Porque Dios está obrando en tu vida. No sé cuánto tiempo tú tienes clamando por algo que te ha presionado tu pecho. No sé cuánto tiempo tú estás pidiéndole a Dios por un milagro que tal vez tienes meses, tal vez tienes años y tú no encuentras respuesta. Quiero que tengas presente siempre que no hay una sola oración que tú hagas de corazón que no tenga respuesta. Porque desde antes de que tú clames a Dios, Él ya sabe qué es lo que tú tienes en mente. Él ya sabe qué es lo que te está pasando. Él ya sabe cuál es la necesidad grande que tú estás teniendo en este momento, subhanallah. Porque Él es Dios. Y Él siempre da testimonio de que Él es Dios y Él está obrando. No importa lo que tú estés atravesando, no importa lo que a ti te hayan dicho, no importa que el panorama que tú tengas enfrente sea un panorama de caos, no importa que la noticia que te hayan dado te haya derrumbado, no importa que lo que esté aconteciendo en este momento en tu vida te tenga devastado o devastada, porque déjame decirte que la condición y la situación en la que tú te encuentras en este momento no significa que es el final, porque cuando nosotros pensamos que ya no podemos más es cuando Dios dice, qué bueno que tú ya no puedes más, porque soy yo el que toma control de tu vida, porque Dios está obrando. Dios tiene algo maravilloso que nosotros tenemos que tener presente, que cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando. Yo te pongo un ejemplo. Cuando estabas en la escuela, en el colegio o en la universidad, cuando a ti te ponían un examen, ¿tú escuchabas ruido? Cuando a ti te ponían un examen, tú escuchabas a tu maestro que estaba hablando, que estaba discutiendo, o tus compañeros que estaban a tu alrededor estaban bromeando, estaban jugando, estaban divirtiéndose o simplemente estaban haciendo ruido. ¿Verdad que no? Cuando tú estás en un examen, en la escuela, colegio, universidad, tú tienes que estar en silencio. Porque en medio de ese silencio viene la concentración, en medio de ese silencio vienen las respuestas correctas, en medio de ese silencio hay un orden que comienzas a cumplir. ¿Por qué? Porque el que está poniendo el examen va a estar observando tu conducta, va a estar observando tu comportamiento, y conforme sea tu comportamiento, esa persona va a decidir si te suspende el examen o tú lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, jóvenes, niños, adolescentes o mayores, que están estudiando y toman como opción la chepia. ¿Qué es la chepia? Es llevar un refuerzo o una ayuda escondida para que tu examen pueda ser pasado y pueda ser aprobado. Y ese es el error más grande que podemos cometer, porque nosotros no podemos pretender querer ayudar a Dios, porque Él sabe qué prueba o qué examen nos está poniendo, porque en medio de esa prueba y en ese examen Él está obrando en tu vida. Porque tú tal vez pienses o sientes que el ataque es tan fuerte, que es una batalla campal la que tú estás viviendo, que tú sientes que ya no tienes fuerza, que ya no tienes respiración. Ayer pasó algo sorprendente conmigo. Es como esa etapa donde tú dices, he estado un poquito estresado, he estado un poquito preocupado, he tenido problemas por un lado, he tenido problemas por otro lado, y tú te levantas temprano y tú dices, bueno, voy a desahogarme, y tu manera de desahogarte es ir
y gritar y sacar todo lo que tú tienes dentro. Entonces yo le comenté a esta persona lo que yo había hecho, y justo por la tarde me llama mi hermano y comienzo yo a decirle situaciones que habían estado pasando pues en mi diario vivir. Y mi hermano Carlos, por cierto, que Dios lo bendiga, me dice mi hermano: mira, Pames, porque él solamente me dice Pames, me dice: mira, Pames, nosotros tenemos que aprender a afrontar las situaciones que nos toca atravesar. Y me dice él: ¿no sos vos la que decís que Dios le da las pruebas más grandes a sus mejores guerreros? Y yo me quedé pensando, y yo le digo: pero es que hay momentos en la vida, y así como dijo Job, que él maldijo el día que él había nacido. O sea, la misión de Chaitán era que el profeta Job renegara de Dios, pero no, él no hizo eso. Él renegó y él maldijo el día que había nacido. Y llega un momento en nuestra vida que nosotros sentimos eso. Llega un momento que las frustraciones de nosotros son tan grandes que nosotros decimos: ¿para qué venimos? Si Dios sabía que nosotros íbamos a tener este tipo de vida, ¿por qué nos trajo al mundo? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que en medio de ese proceso, en medio de esa prueba, Dios está obrando, alhamdulillah, porque Él no va a hacer algo para dañarte, Él no va a hacer algo para destruirte, porque cuando nosotros pensamos que Dios no está haciendo nada, es cuando Él verdaderamente está obrando, porque nosotros queremos que los milagros de nosotros lleguen en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros queremos que nuestros problemas sean resueltos en un abrir y cerrar de ojos también. Pero hay un secreto, hay un misterio que yo amo muchísimo, que pasa conmigo y pasa con Dios. Y yo siempre le digo, cuando yo necesito respuesta de algo y yo comienzo a enamorarlo, comienzo a conquistarlo, y le digo: ay, Padre, si hay algo que me enamora y me apasiona de ti, ¿sabes qué es? Tú de repente, por favor, envía tú de repente, porque necesito que tú me sorprendas. Porque en este momento yo ya no puedo más, yo necesito un refrigerio, yo necesito sentirme relajada, yo necesito sentir tu presencia. Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que Dios está obrando. No sé si te pasa a ti, pero a mí sí me pasa que si yo no oro y si yo dejo un momento de no estar en esa conexión con Dios, mi alma se entristece. Yo tengo horarios donde yo oro y suena el llamado de la oración. Y yo tengo que postrarme, ir a hacer sahud, hacer mi oración, pero no solamente me quedo ahí. Cuando yo termino de hacer mis oraciones, yo comienzo a clamar a Dios. Y yo comienzo a hablar como que si estuviera hablando contigo. Y yo como que si yo estuviera enfrente de Dios, y yo comienzo a decirle: Padre, mira, estoy pasando esto y esto. Y yo atravesé 3 días que déjenme decirles que yo me sentía triste. Me sentía defraudada por cosas que han estado pasando, por situaciones a las que yo me he tenido que enfrentar y que yo he sentido que han sido injustas, donde yo he tenido que dar el 100% y lo que he recibido a cambio es nada o nulo, o porque yo estoy esperando algo. Y yo ayer lo hablaba con esta persona, como desahogándome, y le digo: pero es que a veces siento que es tan injusto el mundo en el que nosotros estamos viviendo, porque yo siento que estoy haciendo las cosas bien, yo siento que estoy entregada a Dios, yo siento que estoy haciendo lo que a Él le place, porque en medio del ayuno, en medio de la oración, en medio de la obediencia, hay rompimiento, hay quebrantamiento y hay cumplimiento.
momento y lo voy a repetir, creo que hasta el día que tenga el último suspiro de vida. Mientras tú tengas esa conexión con Dios, tú siempre vas a tener una respuesta. Y mientras tú estés orando, estés clamando en una dirección exacta, tienes que tener la certeza, la seguridad de que Dios está obrando. No tienes por qué dudarlo, no tienes por qué ponerlo en tela de juicio. Si Dios te pone a orar por algo en específico, ¿tú crees que Él va a poner ese sentir en tu corazón para que no merezca la pena? ¿Tú crees que cada oración tuya, cuando tú doblas rodillas o cuando tú haces sajudo, cuando tú derramas las lágrimas, cuando tú le presentas tus problemas, tus situaciones y le dices, Dios, aquí estoy, vengo entregándote mi vida, todo mi ser, todos mis problemas, vengo atando mis pensamientos, mis emociones a tu obediencia y haz conmigo conforme tú creas conveniente? Si Dios mira un corazón contrito y humillado, pero que sea verdaderamente contrito y humillado y arrepentido, ¿tú crees que Dios no va a escuchar tu clamor? Alhamdulillah. ¿Tú crees que Dios no escucha al asesino, al drogadicto, al alcohólico? ¿Tú crees que Dios no escucha al violador? ¿Tú crees que Dios no escucha a esa persona que está perdida en el mundo y que no encuentra escapatoria? Y que tal vez su última opción o el último recurso que tiene es decirle, Dios, estoy arrepentido, perdóname. Dios es misericordioso. Dios es compasivo, pero no solamente es misericordioso y compasivo, porque también solemos confundir, porque queremos cometer pecado tras pecado, error tras error, y como decimos que Él es misericordioso y que Él es compasivo, Él siempre nos va a perdonar. Él solamente trata con los corazones contritos, humillados y arrepentidos. Y en ese momento es cuando Dios comienza a obrar. Porque el día que tú te arrepientes, hay fiesta en los cielos. Porque cuando alguien que estaba perdido viene a los caminos de Dios, hay fiesta en los cielos. Porque los ángeles son testigos de cada prueba, de cada proceso, de cada oración que tú estás viviendo. A veces Dios permite que pasen situaciones terribles en nuestra vida. ¿Sabes para qué? Porque Él sabe que si pasa algo en tu vida que te marca, tú vas a buscar de Él. Y cuando tú buscas de Él, tú traes una sensibilidad dentro de tu corazón y Él viene y dice, está arrepentido, voy a comenzar a obrar en su vida. Yo no sé lo que tú estés atravesando. Yo no sé si estás pasando problemas económicos. No sé la calidad o el problema o la dimensión que tú estés atravesando, el problema que tienes frente a ti. Pero solamente quiero decirte que Dios está obrando. Cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes desamparado, yo quiero expresarte de que tú no eres un huérfano. Tú tienes un Padre que te ama. Tú tienes un Padre que cuida de ti. Pero algo que tenemos que tener presente, que a los que el Padre ama, Él corrige. Porque nosotros tenemos que ser corregidos. Porque a veces nuestro caminar no es correcto. Y siempre repito y repito y repito lo mismo. No significa de que yo me crea la super espiritual o la super santa. Yo soy una pecadora como tú que estás escuchando este mensaje. Pero hay una diferencia. Que cuando tú reconoces que eres un pecador, pero te redarguye Dios mismo de pecado, tu vida comienza a cambiar. Porque tú sabes que no puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo antes.
Porque tú sabes que el camino que tú habías elegido antes había formado o se había convertido en una piedra de tropiezo. Porque nosotros tenemos que estar sometidos a la obediencia de Dios. Y no significa que si tú estás sometido a la obediencia de Dios, de que tú vas a ser un amargado, que no se te van a poder hacer bromas, de que tú vas a querer vivir en una nebulosa donde la gente no va a poder tener contacto contigo. Eso no es real, porque somos humanos y siempre vamos a pecar. Pero cuando tú tienes esa conexión directa con Dios, Dios hace que tu mundo cambie. ¿Y sabes cuál es el contacto directo que tú tienes que tener con Dios? Y es algo tan facilito. Es cuando tú oras. Porque entre más tú le dediques tiempo a la oración, Dios más le dedica tiempo a tu problema. Y la solución que tú estás esperando está ya en la atmósfera del cumplimiento. Dios solamente te está probando. Dios solamente queda viendo y dice, vamos a ver, vamos a dejarlo un día más. O quizás vamos a probar una semana más a ver qué hace, a ver cómo actúa. Porque tu milagro ya está en la atmósfera del cumplimiento. Tu milagro ya está en las puertas. Porque si Dios dijo que te lo iba a entregar, créelo que así va a ser. Créelo que si Dios te dijo que lo que tú habías clamado, por lo que tú tanto habías orado, y si Él te puso el sentir de que la respuesta era positiva, créelo que el milagro llegó. Solamente ten presente que está en la atmósfera del cumplimiento. Y los ángeles, guardianes y guerreros están resguardando tu vida. Están fortaleciendo tu vida. ¿Sabes para qué? Y te están preparando para el milagro que Dios va a poner en tus manos. A veces nosotros queremos que los milagros sean así, rapidísimos. Pero si Dios hace que el milagro o lo que tú estás clamando sea rápido, quizás tú no valores el milagro que Dios te va a entregar. Y cada vez que hablamos de Dios y cada vez que hablamos de las maravillas que Dios hace, siempre vamos a caer en el mismo lugar. Dios está obrando. ¿Por qué lo dudas? Dime, ¿por qué lo dudas? ¿Tú crees que Dios va a desear algo malo para ti? ¿Tú crees que Dios te va a hacer esperar en vano? ¿Tú crees que Dios no te va a mandar una señal y te va a decir, hey, reacciona, yo estoy obrando? Yo estoy obrando a tu favor. Yo estoy levantando bandera. Levántate tú como punta de lanza. Comienza a declarar y llamar a las cosas que no son como si fueran. Tú tienes, por ejemplo, un esposo que es alcohólico. Tú tienes un esposo que es drogadicto. Vamos a suponer que tú tienes un esposo alcohólico y un esposo drogadicto. Vamos a suponer que también tu esposo no quiere tener ningún acercamiento con Dios. Pero cada vez que tú lo miras o miras que él viene, tú comienzas a decir, ay, qué pereza, ya viene. Y viene borracho. Quizás viene fumado de marihuana. Y para variar no cree en Dios. Y comienzas a ver a tu esposo como un estorbo, en vez de comenzar a declarar y llamar a las cosas que no son como si fueran. Porque cuando tú mires que tu esposo viene, ese que tú dices que es borracho, ese que tú dices que es drogadicto, ese que tú dices que no cree en Dios, comienza a confesarlo, comienza a declararlo y dile, ahí viene el ungido de Dios. Ahí viene el que se va a levantar conmigo a hacer far y va a orar conmigo. Ahí viene el que se va a sentar a leer conmigo el Corán o la Biblia. Ahí viene el hombre que Dios va a enmendar sus pasos. Ahí viene el hombre que Dios va a limpiar y va a enderezar su camino. ¿No te refieres a tu esposo como ese alcohólico, como ese drogadicto?
¿Por qué tú no peleas la batalla y comienzas a orar por él? Porque si Dios te dio ese esposo, significa que tú tienes que pelear por la salvación de tu esposo. Porque si tu esposo momentáneamente está torcido, tú tienes que lograr que él vaya a Hannah junto contigo. Esa es tu misión aquí en la tierra, o viceversa. Si tu esposa es rebelde, si tu esposa está actuando en una manera incorrecta, tu misión es orar. Porque tu esposa y tu esposo no son perfectos. Porque si Dios permitió que te casaras con esa persona y en medio del camino esa persona se torció, tu misión es orar y clamar para que todo esté bien. Por eso es algo maravilloso lo que Dios permite antes de que tú te cases, que tú comiences a orar por esa persona, que tú comiences a orar por el esposo y la esposa justa que Dios va a entregar a tu vida. Alhamdulillah. Tú tienes que comenzar a clamar y tienes que comenzar a decirle: Dios, yo estoy orando por ese esposo que yo sé que tú me vas a entregar, ese esposo temeroso de ti. Y si esa persona en la que quizás yo he puesto mis ojos no es temeroso de ti, yo vengo pidiéndote que antes de que tú me lo entregues, tú obres en la vida de él. Que tú hagas cambios en la vida de él y que ese hombre sea un hombre decidido, de una sola palabra, que se determine, una persona que se determine no solamente a honrarte a ti, sino que honrarme a mí. Esa es la forma en la que tú tienes que orar. Esa es la forma o la dirección en la que tú tienes que comenzar a caminar. Comienza a llamar a las cosas que no son como si fueran. Comienza a declarar, comienza a ser aquí, decir: Dios, yo sé que mi milagro está en las puertas. O decir: yo sé que mi Redentor vive, como dijo el profeta Job. Y que también dijo: de oídas le había oído, mas hoy mis ojos lo pueden ver. Qué maravilloso cuando nosotros comenzamos a experimentar eso. Qué maravilloso cuando nosotros nos damos cuenta que verdaderamente Dios está obrando en nuestras vidas. O sea, qué lindo es deleitarte en la presencia de Dios. Qué lindo es saber de que el milagro que tú ya tienes en la mano, que Dios lo puso en tus manos, fue el resultado de tu oración, fue el resultado de la obediencia, fue el resultado de tener paciencia, fue el resultado de noches enteras clamándole al Padre, que es el resultado del ayuno, que es el resultado de las lágrimas que tú derramaste pidiéndole a Dios por tu milagro. No hay satisfacción más grande que cuando ya tu milagro esté en tus manos y poder decirle a esa persona: tú eres el resultado de cada clamor, de cada oración, de cada sahud que yo hice, porque tú eres el milagro que yo tanto le pedí a mi Dios. Alhamdulillah. Porque nosotros tenemos que aprender a valorar el milagro que Dios pone en nuestras manos. Por eso no tienes por qué desesperarte. Porque si Dios te dijo que el milagro llegaba, tú lo tienes que creer. Cierra tus oídos y no escuches lo que no tengas que escuchar. No mires lo que no tengas que ver. Tú solamente pídele a Dios que se activen tus ojos espirituales y que solamente puedas ver las maravillas de Él. Pide que tus oídos espirituales se activen para que bloquees la voz de Shaitán que quiere venir a atormentarte y solamente escuches la voz de Dios. Aplica la paz de Dios en tu vida.
Aplica la sobresaturación de amor sobre tu vida. Porque esa sobresaturación de amor solamente Dios la da. Porque lo que tú piensas que vas a encontrar en el mundo solamente te va a llevar a la perdición. Como yo le dije a esa persona con la que yo hablé ayer y yo le decía, si yo supiera que el dinero es mi felicidad, créeme que yo buscaría los medios extremos para yo volverme la millonaria más grande y ganarle a los millonarios a nivel mundial. Pero ¿sabes qué es lo único que compra el dinero? ¿Tú tienes idea de lo único que compra el dinero? Lo que tiene precio. Porque si tú tienes millones, tú te puedes comprar un carro, te puedes comprar un yate, puedes viajar por todo el mundo, puedes estar en el mejor hotel, puedes ir a comer caviar, porque tú tienes los millones para hacerlo. Pero tú no puedes comprar un amigo. Porque entonces ese no es amigo tuyo. Porque tú lo estás comprando. Porque tu amigo va a decir sí, sí, sí a todo lo que tú quieras. Porque como tú le estás pagando, tú lo estás comprando. La lealtad no se compra tampoco. La paz no se compra con millones. El amor verdadero no se compra con dinero. La salud, tú puedes tener lleno el banco, tu cuenta bancaria de millones y millones y millones de dólares, euros, libras esterlinas, lo que tú quieras. No puedes comprar la felicidad. Por eso no tienes que afanarte. Porque las cosas más maravillosas y en medio de la simplicidad de este mundo se encuentra Dios. Dios se manifiesta en medio de las cosas más insignificantes que hay en este mundo. Dios se manifiesta en cada cosa que tú piensas que no tiene sentido. Dios obra donde tú crees que no está obrando. Dios se manifiesta a donde tú piensas que Él no está. Y Él gobierna a donde tú piensas que no hay libertad. Porque Dios obra de maneras que tú y yo no entendemos. Porque a Dios no tenemos que tratar de entenderlo. A Dios solamente tenemos que obedecerlo. Porque Dios está obrando en medio de tu problema, en medio de tu situación. Dios está obrando. No dejes que tu fe mengue, aunque tú mires lo que mires, aunque tú escuches lo que escuches, aunque tú sientas lo que sientas. Ármate de valor, ármate de agallaje y comienza a decir: Dios está obrando. El milagro por el que tanto tú estás clamando, ya está a las puertas. El milagro por el que tanto tú estás pidiendo y Dios te dijo que lo iba a hacer, es porque Dios se está glorificando en ese momento. Es porque Dios ya obró. Porque desde antes de la creación del mundo, ese milagro por el que tanto tú estás clamando, Dios ya lo tenía resuelto. Porque lo que tú crees que no tiene solución, Dios dice: Dios, pero se está ahogando en un vaso con agua. Subhanallah, yo estoy obrando. Porque nosotros no dejamos que sea Dios el que se manifieste. Nosotros no dejamos que sea Dios el que gobierne. Y es donde Dios está obrando. En medio de tu desesperación, Dios dice: hey, reacciona, yo estoy aquí, tú no estás solo. Subhanallah, yo estoy contigo. Yo prometí estar contigo todos los días de tu vida. ¿Por qué tienes que dudar? ¿Por qué tienes que dudar? Porque ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios.
porque nada en esta tierra puede tener un efecto contrario. Si Dios está en el asunto, es imposible que por lo que tú estés clamando no tenga respuesta. Porque si Dios está en el asunto, créelo, Dios está obrando. Tienes que comenzar a acrecentar tu fe. Porque tienes que dudar, tú tienes que comenzar a levantarte con poder y gloria, tú tienes que comenzar a pelear la buena batalla de la fe, tú tienes que convertirte en ese hombre y en esa mujer valiente, en esa mujer que le ha creído a Dios, porque Dios está obrando. En medio de tu miedo, en medio de tu temor, en medio de tu prueba, en medio de tu proceso, Dios está obrando. Tú tienes que creerlo. No creas lo que tú miras a tu alrededor. Comienza a caminar con poder y gloria. Comienza a levantarte con poder y gloria. Comienza a declarar, a llamar a las cosas que no son como si fueran. Y verás cómo todo lo que está a tu alrededor comienza a cambiar. Verás que todos los problemas que tú estás teniendo, estás atravesando, Dios te dice, hey, tú estabas preocupado y yo estaba obrando. Tú estabas triste y yo estaba obrando. Es que me imagino a Dios cómo se pone a relajar con nosotros. Cuando nos mira que estamos, ay, no hallamos para dónde agarrar. Y Dios solamente nos mira y dice, ay, mi hija, mujer de poca fe, mujer de poca fe. ¿Tú te imaginas lo que Dios se pone a pensar cuando nos mira a nosotros que hacemos pataletas? O cuando lloramos y le decimos, Señor, pero nosotros ya queremos ver la luz. Y Dios te dice, ¿tú quieres ver la luz? Pero no la estás viendo. ¿Estás desenfocada? Como me dijo mi hermano. Mira, vos relájate. Hace tu última oración de tu ayuno. Dormite temprano. Y vas a ver que cuando te levantes mañana a hacer tu primera oración, vas a ver las cosas de diferente manera. Y todavía me dice mi hermano Carlos, y ojo, te lo está diciendo un mundano, porque vos sí estás metida con Dios. Y yo le digo, ay, gracias hermano, gracias. Hoy estábamos después de yo iniciar mi ayuno, yo me fui a la habitación con mi mamá. Eran las 6 de la mañana y le estaba hablando yo de la conversación que había tenido con mi hermano Carlos. Y le digo yo, mami, con quien casi no he hablado y tengo bastante de no hablar es con Carla, ni con Luis. Pero Luis en este momento está trabajando, le digo yo, o de seguro va camino al trabajo y él no puede usar el celular. Pero como Carla tiene su propia empresa, pues le digo yo, ya son las 8 allá en Michigan y la llamo, pero en el mismo momento que yo la llamo, mi mamá me dice, se va a asustar porque nunca la llamamos a esta hora. Y cae la llamada y suena y me deniega la llamada y vuelvo y le marco y vuelve a pasar lo mismo. Luego ella me está llamando y le digo, mamá, me está llamando. Y cuando ella contesta el teléfono, me dice, Pame, ¿qué pasa? Yo le digo, tranquila hermanita, no pasa nada. Solamente quería escucharte. Solamente quería saber cómo estabas. Porque tengo bastante tiempo de no hablar con vos. Entonces, esas son las cosas maravillosas que Dios hace, porque como hermanos no somos perfectos. Como hijos no somos perfectos. Cometemos muchísimos errores. Quizás hemos herido a nuestros hermanos de una u otra manera. Quizás hemos herido a nuestros padres de cualquier forma, porque no somos perfectos. Pero mientras tú tengas soplo de vida,
Mientras tú tengas el milagro más grande que existe en el universo, que es el soplo de vida, es una oportunidad más, es un día más que Dios te da para amar, para perdonar, para pedir perdón, para expresarle a esa persona lo mucho que lo amas. Y hoy pasó algo porque ayer hablé con Carlos, porque con mi hermano Carlos hablo casi siempre. Hablé con mi hermana Carla y justo cuando yo voy a marcarle a mi hermano Luis, se fue el internet, se fue el wifi. Y trato de llamarlo y pongo los datos de mi celular y Tigo no funcionó. Eso digo yo, Dios mío, pero tengo que hablar con mi hermano Luis. Y en eso me puse a hacer otras cosas, los afanes pues del día a día. Pero yo amo a mis 3 hermanos. Yo no elegí que ellos fueran mis hermanos. Dios eligió que nosotros fuéramos hermanos. Dios no eligió que papá y mamá fueran mis padres. Yo no elegí, perdón, que ellos fueran mis padres. Fue Dios que dijo, estos son los padres que yo le voy a dar a Ariana. Porque Él está obrando. En cada cosa que tú haces, Él está obrando. En cada cosa que tú piensas, Él está obrando. En cada movimiento que tú haces, Él está obrando. Créelo. No desistas, no declines por tu milagro, porque tú no mires resultados. Pídele señales a Dios. Pídele señales y dile, Padre, verdaderamente por lo que yo estoy orando, ¿es real? Y Dios te va a responder. Ya sea que audiblemente, ya sea que en sueño, en visión, y wow, es que fue una enseñanza la que mi hermano Carlos me dio ayer. Y me dice, cuando vos descanses, ya vas a verme eso. Ya sea en sueño, ya sea en visión, en revelación, así como vos estás metida con Dios, yo sé que Dios te va a dar respuesta. Y así es, porque Dios está obrando. Así que en este momento, sacúdete del polvo, comienza a liberarte, comienza a relajarte y comienza a creer que Dios está obrando. Mi mamá tiene aproximadamente 9 años de estar orando por algo. Y ella me decía, es que yo no sé qué pasa, porque a vos Dios te escucha, me decía a mí. Yo estoy pidiéndole a Dios por esto, pero vos le estás pidiendo lo contrario. Por eso es que no me sale. Lo que mi mamá no entendía es que no era cuando ella quería. Era en el tiempo de Dios. Y que no era conforme ella quería. Era conforme Dios quería. Porque Dios no llega antes ni después. Dios siempre llega en el momento justo. Es donde nosotros tenemos que tener, del tema que hablé en los mensajes anteriores, paciencia. O el mensaje que puse, no te detengas, avanza. O resiliencia. O sea, son tantos los temas que nosotros podemos tocar y podemos hablar que van siempre enfocados en lo mismo. Porque yo no puedo permitirme tocar un tema y no meter a Dios. Porque Dios es mi vida. Como le decía a él ayer al mediodía, y yo lloraba, yo le decía, Padre, es que yo no puedo estar si no estoy en conexión contigo. Porque cuando yo estoy triste, tú me motivas. Ayer que hice ese acto de liberación y subí a ese lugar y ay, comencé a gritar, yo sentí como que me liberé. Esa fue una manera de yo liberarme. Esa fue una manera que Dios tal vez usó y dijo, vamos a dejar que Arianita grite, que Arianita se desahogue, que no le vaya a hacer daño a nadie, que mejor grite. Es que Dios obra de maneras que no entendemos. Nosotros tenemos que comenzar a salir de la monotonía
Y te hablo en el mundo y te hablo en lo espiritual. Porque qué aburrido es hacer todos los días lo mismo. Qué aburrido, no tiene sentido hacer todos los días lo mismo. Y te digo, te hablo de mi persona, que cuando cayó la pandemia y todo lo que está pasando, estar metidas en casa 24/7, estar mis hijos, mi mamá y todos juntos. Muchas veces nosotros no tenemos el tiempo de poder estar en familia, pero la pandemia nos obligó a estar juntos. Dígame si no es Dios en el asunto. Porque hay familias que ya ni se conocían, que tal vez se miraban 2, 3, 4 horas y ya. Pero en la pandemia tuvimos que aprender a tenernos paciencia. Pero cuando la rutina es la misma, tu mente comienza a bloquearse y es donde tú tienes que comenzar a libertarte. Y es donde tú tienes que comenzar a creer nuevamente que Dios está obrando en medio de ese problema, en medio de esa situación que tú estás atravesando. Créelo, que Dios está obrando. Tú solamente tienes que creerlo. Tú solamente tienes que sentirlo. Tú solamente tienes que vivirlo, sentirlo dentro de tu corazón. Porque Dios está ahí dentro de tu corazón. Nada más que Él es caballeroso. Él va a entrar en tu corazón el día que tú le abras las puertas. Que tú quieres seguir todavía un añito más parrandeando, bebiendo, fumando, disfrutando, como dice Ricky Martin, living la vida loca. Hazlo, es tu problema. Pero si Él viene en el momento que tú estás en ese desorden, baja al lago de fuego y azufre. Y ya no te va a dar tiempo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No te acuestes sin pedir perdón. No hagas cosas buenas o malas que parezcan buenas o buenas que parezcan malas. Tenemos que tener un balance en cada cosa que nosotros hagamos. Tenemos que comenzar a hacer que nuestra vida tome otro rumbo. Y solamente recuerda, Dios está obrando. Alhamdulillah, porque su tiempo es perfecto. Inshallah, Dios está en el asunto. No temas, no te preocupes, no te aflicas, no te detengas, avanza y grábatelo en tu mente, que tu milagro está ya en la atmósfera del cumplimiento. Y Dios solamente te está observando para ver si este día Él suelta tu bendición en tus manos o tenga que esperar una semanita más. De ti depende. O te toca esperar un mes más o unos años más. Así que mejor activa tu fe, porque conforme esté activada tu fe, el milagro va a llegar en el de repente de Dios. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este nuevo mensaje. Si les gusta mi contenido, como les digo siempre, mis amores, denle a compartir. Pero antes, suscríbete a mi canal 1807 Catracha por el Mundo. Dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ni un solo detalle de nuestro canal. Dios me los bendiga rica y abundantemente de donde quiera que ustedes me estén mirando. Que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Les amo. Dios me los bendiga y no voy a cansar de decirlo. Dios los bendiga. Alhamdulillah. Y recuerda, Dios está obrando.